alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. 18:16 minutos. Saludamos al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Buenas tardes, gracias por atendernos. Acá Víctor y Andrea los saludamos en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Víctor, Andrea? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Arrancando con el repaso de los títulos de la tarde. Recién justamente comenzábamos a comentar algo vinculado con el tema coronavirus y mi compañero, Víctor, tenés ahí, ¿me estás escuchando, Víctor? Sí, perfectamente. Bueno, porque seguimos, él está vía Skype por el tema del distanciamiento, Nicolás. Si le comentamos directamente al viceministro la inquietud que vos estabas planteando, Víctor. Sí, en realidad la inquietud que yo estaba planteando era más de índole política que de índole médica, que da la sensación, y ya lo conversamos con Nicolás a ver si él tiene esa misma sensación, de que empieza a desplegarse una suerte de operación política a raíz del aumento leve, pero aumento al fin, de la letalidad del coronavirus. O sea, tratando de responsabilizar al gobierno nacional por el aumento de esta letalidad. Sí, la verdad que hay un sector del periodismo, no es nuevo, que viene actuando también como cabecera de playa de un proyecto político que se ha dedicado a grabar y que no ha parado en la pandemia, lamentablemente, y que tuvo muchos discursos contradictorios, ¿no? Al mismo tiempo, basta de prohibirnos las libertades y déjennos salir, quejándose por el aumento de los casos, ¿no? Como un trabajo continuo sobre, sin demasiada racionalidad. Nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo hay una correlación que es más o menos de un 3% de letalidad en el caso de que todo funcione bien, pero que cuando se complica, cuando el sistema de salud se satura, la letalidad, como se vio en Europa, puede llegar hasta 12, 15%, o como la tenemos en Perú, en 7%. Eso es cuando se satura el sistema de salud. Cuando no, está en un 3%. Si uno tiene 10.000 casos, son 300 fallecidos. Entonces, después espantarse, cuando nosotros venimos diciendo hay que bajar los contagios, hay que bajar la transmisión, porque esto significa muchos fallecidos, después uno no se puede espantar por los fallecidos. Es el razonamiento natural, por eso lo estamos diciendo, no es un juego esto que estamos haciendo, es una enfermedad. De hecho, los intensivistas en las últimas semanas justamente están subrayando que están cansados e incluso nosotros hablamos con algunos de ellos acá en el programa, hablamos el último que estuvo conectado con nosotros fue Dubín hace 2 o 3 días, y nos decía que también el cansancio, ¿no?, de los médicos que están hace meses peleando con el virus en las terapias intensivas, hace también que, él le atribuía en parte, una parte del aumento en el índice de la letalidad a eso, ¿no?, al cansancio del personal médico también, y en algunos casos a que hay menos personal porque muchos están transitando ellos mismos el coronavirus. Sí, es cierto que esta es una enfermedad que al ser muy contagiosa y contagiar entre los trabajadores de la salud, genera no solo los contagiados, sino los aislados por contactos estrechos, que a veces nos pasa, y eso reduce fuertemente la cantidad de trabajadores. Esto es un problema muy grande, muy claro, que sabíamos desde el primer momento, se hicieron bastantes cosas para tratar de evitarlo, y el índice de contagio del trabajador de salud en la provincia de Buenos Aires es relativamente bajo comparado con los estándares internacionales, pero bueno, eso nos afecta en el lugar más importante, por eso siempre hablamos de cuidar a los que cuidan, y yo no sé si eso afecta la tasa de letalidad. Me parece que la tasa de letalidad todavía está un poco por debajo de lo esperable, pero sin duda afecta la subjetividad con la que el equipo de salud afronta el problema, el cansancio, lo que nosotros llamamos en salud burnout, que es el estrés que se produce por este sistema, por este cansancio y este esfuerzo generalizado, y sobre todo que además uno no sabe que esto no se va a resolver tan rápido, entonces también la perspectiva genera un problema. Pero una de las cosas que nosotros estamos destacando, y por eso también trabajamos mucho con los terapistas y con todos los profesionales de la salud para poner su palabra por delante,
es la disociación, esta especie de situación esquizofrénica, entre que el equipo de salud está cansado sintiendo todo esto, esta presión, este esfuerzo, y afuera discutiendo si una cervecita, si el personal trainer, y la verdad que eso genera en los trabajadores una situación de una sensación de que están solos, de injusticia, que les cuesta también al esfuerzo que tienen que darle, ¿no? Y eso, bueno, pensamos nosotros que es parte de la coherencia. No le puede pedir al equipo de salud que siga haciendo un esfuerzo más, y al resto de la sociedad no le puede pedir que suspenda por un tiempito alguna salida recreativa. Bueno, en las últimas horas la nota, o el texto que publicó el expresidente Mauricio Macri en el diario La Nación también hacía hincapié, ¿no? Que como que ponen en la balanza una parte de la dirigencia a la pandemia como un elemento más de la política, ¿no? Y esta parte que tiene que ver con los médicos, todos los recursos humanos que hay que mantener activos para administrar las camas, para administrar todo lo que está sucediendo en los hospitales, no es tenido en cuenta en este discurso. ¿Usted cómo le cayó esa carta o ese texto que publicó Macri? A mí me preocupa, sobre todo, yo entiendo que tienen que ver con un problema de la oposición, un problema de interno entre ellos. Me parece que eso lo entiendo como una posibilidad. Me preocupa que a partir de eso algunos dirigentes políticos sigan las recomendaciones que hace el expresidente, que a todas luces no está preocupado por la situación sanitaria de la sociedad, y vamos a decir que sin ninguna duda por la económica, porque por alguna razón la generó antes, así que de ninguna manera pienso que le preocupe la situación económica ni sanitaria. Estamos un presidente que cerró el Ministerio de Salud. Es evidente que no le preocupa la situación de salud de la gente. Me preocupa que algunos dirigentes políticos de la oposición, intendentes o quizás algún gobernador lo acompañe con lo que él plantea. Y por otro lado, en términos ya un poco más de análisis político o intelectual del discurso, sí, me parece hablar de luz o oscuridad, a mí me parece por un lado un poco elemental, pero por otro lado algo peligroso, porque entonces ¿qué se hace con lo otro, no? Porque si uno caracteriza al rival político, digamos, como la oscuridad, el mal, me parece que eso es la antesala del fascismo, ¿no? Y me preocupa bastante. Sí, bueno, es preocupante, ¿no? De todas esa dicotomía, ¿no? Que se establece allí, de un lado, por ejemplo, la república, y del otro la republiqueta, dice también. En otro lugar, bueno, habla de educación o adoctrinamiento. Nos detuvimos bastante en las últimas, ayer sobre todo, con mi compañero, en estas dicotomías que plantea Macri. Pero bueno, lo cierto es que estamos en una situación, en un contexto especial, ¿no? No puede nada de lo que sucede puede ser interpretado o resuelto sin tener en cuenta que hay una pandemia. Tal cual. Nosotros, la verdad, en la provincia de Buenos Aires, con la mayoría, no voy a decir todos, pero con la mayoría de los intendentes de la oposición, trabajamos con mucha responsabilidad, con seriedad, intercambiamos opiniones. Pero hay algunos que no, Kreplak. Hay algunos que con los que yo, en particular, yo no tengo, yo particularmente, grandes controversias con algunos, pero hay algunos que, por ejemplo, el intendente de Tandil, deciden afrontar la problemática de la epidemia con una especie también de confrontación con el gobierno provincial, en lugar de asumir una complicación que tienen. Y también tiene que ver con esto de poner la culpa de una epidemia que no tiene culpa, que eso es muy importante decirlo, afectó a todo el mundo, pero poner como que hay una culpa y que el culpable está afuera. Eso es una forma un poco irracional y quizás esto un poco maniquea, ¿no? De generar sí o no en esto. Me parece que es un poco, infantil, no es la forma que tenemos que la política argentina asumir. Y la verdad diría, cuando mejor funcionó todo fue cuando logramos tener mucho consenso, diálogo, acuerdo. El gobernador planteó de entrada los recursos y el trabajo en salud se distribuye según la necesidad sanitaria, no importa el color político. Nosotros lo seguimos a rajatabla el planteo, y esto creo que fue la principal fortaleza que tuvimos.
pero bueno, también cuando volvió a la escena política el expresidente, creo que también guiñó todo de otro manto, ¿no? Ajá. Sí, Nicolás, en esto no te quiero, no, es una visión mía, no te quiero pasar cargo a vos de la aseveración política que voy a hacer, pero sí veo en la provincia de Buenos Aires claramente una coincidencia entre aquellos municipios cuyos intendentes militaron con más fuerza en la anticuarentena, son los que hoy están en una situación más comprometida desde el punto de vista sanitario. Y casualmente, la gran mayoría, por no decir todos, por las dudas que se me escapa alguno, son de Cambiemos. Es correcto. Sí, yo estoy de acuerdo. Lamentablemente uno ve como que hay una situación, yo no sé si es ideológica o es una táctica política, pero de muchos intendentes de Cambiemos que permanentemente intentando abrir más actividad de la que epidemiológicamente era correspondiente. Y además nosotros en la provincia tenemos una instancia que generó el gobernador de intercambio con especialistas, en la cual están invitados los intendentes, y después con los intendentes específicamente para discutir la pandemia. Y en ningún momento, en esa instancia, se discuten, han planteado la necesidad de estas aperturas, o le discuten a los especialistas el porqué de las decisiones que se van tomando. Sin embargo, después se hacen, ¿no? Y esto que se hace termina siendo un tiro en el pie, porque los peores distritos son los distritos que más se descuidaron y que menos siguieron los consejos epidemiológicos. Nicolás, ¿qué lectura están haciendo de la curva de casos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, estamos en una situación general de cierto grado de estabilización en la cantidad de casos, pero con una mudanza de un porcentaje, pasamos del 5% que correspondiente al AMBA a un 15%, perdón, al interior de la provincia a un 15%. Esto quiere decir, en el AMBA está más o menos estable, con quizás alguna leve tendencia a reducir los casos, pero en el interior estamos con un aumento significativo, sobre todo en algunos distritos como Bahía Blanca, como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Junín, están con muchos casos, y bueno, son sistemas más pequeños, distancias más grandes, así que hay un gran trabajo sanitario para lograr que todo el sistema esté siempre funcionando parado, ¿no? De pie. ¿Qué pasó para que esta situación se agrave en estos distritos, en estas localidades? Bueno, la primera cosa, lo que decía el ministro Goyán cuando explicaba, que el problema de que el AMBA no se cierre no era solo un problema del AMBA, una responsabilidad que teníamos en el área metropolitana bonaerense con el resto del país y con el resto de la provincia. Así entonces de acá, que es el principal centro comercial y de actividad de intercambio con el país y con la provincia, salieron muchísimas personas que fueron a otros distritos y llevaron la enfermedad. Por eso hablamos de que había que reducir en el AMBA la cantidad de casos, y en el resto hubo muchos que no vieron esto, no le prestaban atención al ministro cuando le explicaba, y abrían un poco de más, los controles eran bajos. En la provincia tuvimos un sistema de fases que creo que funcionó bien, pero en algunos casos se resistieron a retroceder en las fases, y bueno, eso retrasó un poco algunas decisiones y posiblemente tenga que ver con esto. Pero en el fondo es una epidemia, y si la epidemia está demasiado tiempo instalada en nuestra sociedad, va a terminar contagiando a la gente. Así que tampoco es para culpabilizar, simplemente cuando aparecen los casos hay que bajar la fase, hay que reducir un poco la actividad y hay que trabajar para contener. ¿Qué viene a partir del 20 de septiembre? Bueno, creo que no hay condiciones de hacer grandes aperturas, quizás alguna cosa muy puntual, muy protocolizada, que tenga que ver, por supuesto, con el impacto económico. Nosotros priorizamos fuertemente la producción económica, el trabajo, por sobre las cuestiones recreativas, por un lado, y por otro lado, en los distritos del interior, como estaba mencionando, que hay más cantidad de casos, habrá que reducir un poco la actividad para contener esta situación. Creo que eso es lo que se viene, al menos en la provincia de Buenos Aires. Hago hincapié en esto porque, bueno, había algunas versiones periodísticas que indicaban que iba a haber aperturas en la provincia. No, por el momento no se puede, porque nosotros tenemos, y además no tenemos que volver a cometer el mismo error que ya cometieron algunas jurisdicciones. Cuando están bajando los casos, abrir va a producir que aumenten de vuelta. Es como si uno no quisiera que bajen los casos. Si están bajando los casos, dejémoslo como está, que bajen efectivamente, porque todavía no están bajando, que bajen, y cuando tengamos muchos menos casos, ahí pensemos en nuevas aperturas. Bueno, una más de Víctor.
La última, sí. Nicolás, y agradecerte, por supuesto. Se había anunciado en su momento que si se mantenían los números de esa manera y con ciertos protocolos, se podía pensar en una temporada turística, bueno, con determinadas características, pero una temporada del fin. La situación actual y cómo vienen creciendo esos números, sobre todo en el interior de la provincia, incluyendo la costa, ¿hace peligrar esa posibilidad? Bueno, estamos trabajando mucho, todo el día, todos los días estamos trabajando en cómo podemos prepararnos para alguna temporada de verano. Por supuesto que dependerá cómo lleguemos epidemiológicamente, y va a haber que tener muchos recaudos, y será una temporada especial. Esperemos que podamos tener alguna actividad, porque hay muchos distritos que viven fuertemente de la temporada de verano, así que vamos a hacer todo lo posible para que haya alguna actividad, pero depende mucho, yo creo que depende mucho de lo que se logre hacer ahora. Si logramos reducir fuertemente los casos de acá al verano, el verano va a tener una perspectiva distinta. No es lo mismo, por ejemplo, para pensar lo que sucede en Europa. No es lo mismo lo que pasó en los países cuando se habían llegado a tener muy pocos casos, menos de 3 cifras de casos, en el verano, aunque se produjeran algunos rebrotes, que lo que uno puede pensar si ya estamos imaginándonos una ciudad que antes de empezar el verano ya tiene su sistema de salud con un 80% de ocupación. No es lo mismo que lleguemos al verano con un 20% de ocupación y que podamos tener, en todo caso, si llegaran a producir casos, sistema para contenerlo. Así que yo creo que el principal desafío ahora es bajar mucho los casos, especialmente en las zonas turísticas, y después armar fuertemente la capacidad del sistema y los protocolos para que pueda haber alguna actividad de verano, que será, sin duda, un poco más restringida que en otros años. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Escuchando todo esto que está previsto y todo lo que están pensando, entiendo que hay una posibilidad de que bajen los casos en los próximos meses, el próximo mes. Sí, yo creo que hay una posibilidad si hacemos el trabajo adecuado. Estamos en una situación que en el AMBA amaga con querer empezar a reducir la cantidad de casos. Así que lo que hay que hacer es no innovar en este momento. Si nos ponemos, si como dejó de subir, volvemos a abrir las actividades, entonces básicamente reduciremos el ascenso que estábamos evitando, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo grande. Buenas tardes. Hablábamos con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.